y algo que venimos diciendo de continuo es, cuando venimos a la casa del Señor, no venimos a cumplir con un tiempo protocolario, ¿verdad? Un tiempo que tiene que ser cierto tiempo y luego cierto tiempo y luego cada quien para su casa. Cuando venimos a la casa del Señor, venimos a inquirir. Inquirir quiere decir a buscar en su presencia. Amén. Y el buscar, eso implica dejarlo todo a un lado. Entonces, cuando venimos a la casa del Señor, este, yo te invito siempre, hermano, alabemos, exaltemos y bendigamos el nombre de nuestro Dios. No nos quedemos cohibidos. Y también te invito a que salgamos de esa como caja, esa como rutina que a veces tenemos, que hemos tenido por tiempo y tiempo. ¿Y qué nos ha traído? Podrás decir tú, el hermano empezó muy venenoso, ¿verdad? Pero honestamente hablando, el estar, venir a la iglesia, a la casa de Dios, con la actitud que veníamos hace 4 o 6 meses o la semana pasada, ¿qué nos ha traído de beneficio? ¿Qué experiencia hemos tenido con Dios? ¿De qué forma hemos entrado en su presencia y hemos, como aquella mujer? Lo que llama la atención es que hablamos de esto en un lunes de estudio. La mujer, estaba el Señor sentado hacia la mesa viendo para allá, pero la mujer estaba por la parte de atrás de la silla, sentada, llorando a los pies del Señor, ungiéndolos, secándolos y poniéndole perfume. Ni siquiera se sentía digna de estar enfrente del Señor, sino por la parte de atrás, por debajo de la mesa, de la silla. Y a ella quedó marcada y quedó plasmada en la palabra, porque dice, donde quiera que se predique este evangelio, se hablará de esta mujer. ¿Y qué acabamos de hacer ahorita? Hablar de ella. Y hubo un impacto en la vida de esa mujer. Por eso es que la iglesia hoy a nivel mundial se le hace a veces hasta tedioso, cansado, enfadoso ir a la iglesia. No solamente venir, ¿verdad?, sino que ir a la iglesia, porque dicen, bueno, de todos modos ya sabemos lo que va a pasar. Ya sabemos lo que viene, ya sabemos lo que sucede, pero en realidad hemos estado hablando también con respecto a lo cual la presencia del Señor que genera en nuestro cuerpo. Hemos estado hablando de cómo la presencia del Señor viene y activa hormonas o neurotransmisores en nuestra cabeza, de cómo es que la serotonina, la dopamina, la oxitocina y un montón de cosas que pasan en nuestro cuerpo cuando venimos a la casa del Señor y se activan, y eso viene a crear en nosotros el querer más y querer más. Pero cuando venimos a veces con una manera de que, bueno, pues a ver qué, bueno, ni modo, ahí se va. Venimos más a la expectativa que con la disposición. Amén. Entonces, esto me lleva, y solo el Señor sabe por qué empezamos de esta manera, me lleva a que leamos Apocalipsis capítulo 7. Perdón, capítulo 1, versículo 10. Dice la palabra del Señor, Apocalipsis capítulo 1, versículo 10. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía, yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Puedes tomar tu lugar. Dice, envía un mensaje y le da 7 iglesias. Y cuando pasa este mensaje, cuando el apóstol Juan está en Pérgamo y recibe todo lo que él recibió, no son revelaciones, sino es revelación, es una sola revelación, un conjunto de eventos en una sola revelación. Y le dice, escribe lo que ves a cada una de las iglesias. Lo que me llama la atención es que cada una de las iglesias tienen un común denominador. Y ese común que las familiariza.
Algo que tienen en común todas las iglesias es que el Señor les dice: yo conozco tus obras, 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 yo conozco tus obras. 7 veces a las 7 iglesias. Les dice una vez a cada una de las iglesias. Entonces yo, analizando y estudiando, le pedí al Espíritu Santo que me abriera un poco el entendimiento, porque a mí pues necesito la ayuda del Espíritu Santo. Y el Señor me hacía ver, a cada una de las iglesias les mandaba un mensaje directo. Y lo que me llama la atención es que antes de que se empiecen a abrir los sellos y antes que se empiecen a suceder todo lo que va a suceder en los últimos 7 años de este sistema, no del mundo, sino de este sistema, antes de establecer el reino milenial, antes de que inicie todo esto, se le manda un mensaje a las iglesias, como que dice: despiértate tú que duermes, levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Básicamente lo puedo interpretar de esta manera, porque el Señor está queriéndonos advertir y diciendo: salid de en medio de ella, oh pueblo mío, y no toquéis nada inmundo, nada impuro, para que no se contaminen. Y el Señor le dice a la primera iglesia: ¿qué es lo que le ve a la primera iglesia? Falta de amor. ¿Cuántos podemos decir: hermano, eso no aplica a mi vida? Yo amo al Señor, yo como Pedro, Señor, yo contigo hasta la muerte. Y cuando llegaron los soldados, salió corriendo. ¿Sabes qué fue la diferencia que hizo en el apóstol Pedro en el momento en el cual el Señor fue arrestado, al momento en el cual en Hechos más adelante dice que fue azotado? ¿Sabes cuál es la diferencia? El Espíritu Santo hizo la diferencia. Por eso nosotros, como hijos de Dios, debemos de buscar primero ser bautizados por el Espíritu Santo. Y después de ser bautizados por el Espíritu Santo, anhelad las llenuras del Espíritu Santo. Porque las llenuras vienen de continuo. El libro de los Hechos, esto lo hablábamos en un estudio un lunes. El bautismo del Espíritu Santo se hace evidente de una sola manera y una sola forma, de acuerdo a la palabra, y es el hablar en lenguas. Los que hablamos en lenguas ya fuimos bautizados con el Espíritu Santo. Los que nos corresponde a nosotros es de continuamente estar buscando las llenuras. Por eso dice el apóstol Pablo en su carta a los Efesios, en el capítulo 5: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes, pues, sed llenos llenos nosotros del Espíritu Santo, cantando himnos, cánticos y cánticos espirituales. Salmos, himnos y cánticos espirituales. ¿Y qué venimos a hacer aquí los días que venimos al servicio? ¿A pasar el tiempo o a cantar himnos, salmos y cánticos espirituales? Es una de las puertas que el Señor ha dejado para que nosotros busquemos las llenuras del Espíritu Santo y seamos llenos del Espíritu Santo. Por eso es que los servicios llevan alabanza y adoración, llevan un proceso de cántico nuevo, porque en el cántico nuevo es cuando expresamos al Señor lo que hay en nuestro corazón. Por eso le dice a esta iglesia, la iglesia de Éfeso, la primera: pero tengo algo contra ti, que has dejado tu primer amor. Como que dice: ya no me amas como antes. Antes querías estar en la iglesia, antes querías venir a mi casa, y ahora ya no te veo. Porque ¿cuántos de los que estamos aquí consideramos necesario e importante congregarnos todos los servicios? Somos pocos. La palabra dice: muchos son los llamados. ¿Cuántos son llamados? Pues somos muchos. ¿Cuántos somos escogidos? Pero los que regresan con el Señor, dice Apocalipsis, que son llamados, escogidos y fieles. Y el que es fiel, ama. Ahora mi pregunta es para ti y para mí. Nos pregunta el Espíritu: ¿amamos al Señor? Y si amamos al Señor, ¿somos fieles? Y si decimos que somos fieles, ¿lo demostramos con pura palabra o lo demostramos con hechos? ¿De qué manera demostramos? Porque luego el Señor le dice a esta iglesia de Éfeso: recuerda de dónde has caído. No le está reclamando: mira dónde estás tirada, mira cómo estás revolcada por el enemigo, mira dónde te ha llevado tu tibieza, mira dónde te ha llevado. No, le dice: recuerda de dónde has caído. Básicamente le está diciendo: acuérdate cuando estabas en mi regazo, acuérdate cuando recostabas tu cabeza sobre mi pecho y escuchabas el latir de mi corazón, y yo me llenaba de tu aroma. Es lo que el Señor le está diciendo a esta iglesia.
Luego le dice a la siguiente iglesia, la iglesia de Esmirna. Dice, tú que dices que eres pobre, que es pobreza. Todos tenemos una definición totalmente diferente de lo que es pobreza. Por decir, alguien lo atropelló un carro, ay, pobrecito, ¿verdad? Eso es lástima, sentimos lástima, pero usamos la palabra de una manera como tipo exageración, a eso se le llama hipérbole, como un tipo de hipérbole, ¿verdad? Exageramos, decimos, ay, pobrecito, pero en realidad lo que sentimos es lástima por la persona. No nos duele, pero sentimos lástima, por eso decimos, ay, pobrecito. Y esta iglesia le dice, Señor, dices que eres pobre, pero en realidad eres rica. Y lo que me llamaba la atención era lo que decíamos el viernes con respecto a Asaf. Se compara y se ve. Y no es hasta que uno entra en la presencia del Señor que se da cuenta que no es pobre, sino que somos ricos porque Cristo Jesús padeció. Él se hizo pobre para enriquecernos a nosotros. Ahora aquí es donde necesitamos tener nosotros mucho cuidado cuando interpretamos este tipo de riqueza, porque ¿cuál es la verdadera riqueza? Tener una cartera bien forrada, una cuenta de cheques, un plan de retiro y una casa en Cancún, esa es riqueza, hermano. Pero ¿qué le dijeron a aquel hombre necio? Esta noche vienen a pedir tu alma y todo lo que has acumulado, ¿a quién le va a quedar? La riqueza de la cual el Señor está hablando, dice, yo he venido para que tengáis vida y la tengas en abundancia. Luego el apóstol Pablo dice, yo anhelo, yo deseo que prosperes en todo, así como prospera tu alma. Pero ¿cuál es esa riqueza? La riqueza de la gracia, las riquezas en el Espíritu. Porque es hermoso sentir la presencia de Dios, amén. Yo me acuerdo cuando era un poquito más joven de lo que me ve, en los retiros que teníamos en el IM, había un mover exquisito, delicioso, hermoso de la presencia del Señor. Y se movían los dones de una manera sobrenatural. Las personas entraban a la iglesia enfermas y salían sanas. Entraban endemoniadas y salían liberadas. Había un mover fresco del Espíritu Santo y esa es la verdadera riqueza. La riqueza es que tengamos la comunión con Dios. Porque de cuando nos muramos, ¿qué nos vamos a llevar? Nuestras obras. Es lo que dice la palabra también. Nos llevamos nuestras obras para ser juzgados por ellas y por las palabras. Es lo que nos llevamos. No se crea el cuento que dicen, cuando uno se muere no se lleva nada. No, no. Te llevas lo que hiciste y lo que dijiste y de todo esto que yo y tú y yo y nosotros, ellos y ellas, vosotros hayamos dicho, vamos a dar cuenta. De lo que hayamos hecho, vamos a dar cuenta. De lo que no dijimos, vamos a dar cuenta. Y de lo que no hicimos, vamos a dar cuenta. Por eso es que le manda el mensaje a la iglesia. Antes de que venga todo este tiempo tribulacionario. Porque ¿cuántos queremos salir de este mundo antes que suceda ese evento? Pero ¿de qué manera? ¿Quieres salir muerto o quieres salir vivo? Yo prefiero salir muerto, pero muerto a la carne, muerto a los deseos terrenales, muerto en el yo, en mi orgullo, en mi vanidad, en mi insatisfacción, porque por eso le dice a esta iglesia, dices que eres pobre, pero en realidad eres rica. Yo me imagino entonces una iglesia llena del poder de Dios, llena del Espíritu Santo. Una iglesia donde el solo entrar, el inconverso, acepta al Señor. Esa es la iglesia que yo me imagino, la iglesia de Esmirna. Pero nosotros queremos tener experiencias con Dios, amén. ¿A cuándo nos gustaría que el Señor nos despertara con su voz audible en el oído? Pero ¿cuántos buscamos ese tipo de relación? Porque nos damos cuenta cuando el Señor fue crucificado, solo hubo un discípulo que estuvo en toda la trayectoria, ¿verdad? El discípulo amado. Pero nosotros nos sentimos bendecidos cuando todo nos va bien, cuando no tenemos falta de necesidad de nada, estamos bendecidos. Y es cuando en mi opinión deberíamos de revisarnos y hacernos una introinspección, inspeccionarnos a nosotros mismos y ver por qué no me pasa nada. Porque lo peor que le puede pasar a un cristiano es que no le pase nada. Eso es lo peor que le puede pasar a un cristiano. Porque no te pasa nada en tu relación con Dios y no te pasa nada con el enemigo.
quiere decir que el enemigo ya tiene asegurado una victoria, el cristiano una derrota. Y el Señor no nos va a obligar y no nos va a forzar. Tenemos que poner nuestras prioridades tal como en realidad son prioridades para nosotros. Porque tú podrás decir, hermano, es que no tiene nada de malo que yo quiera. No tiene nada de malo. De hecho, cuando el pueblo de Israel iba a entrar a la tierra prometida, hubieron dos tribus que no quisieron entrar a la tierra prometida porque les pareció más bonito todo lo que había al otro lado de Jordán. Ahora, si hay cristianos que les hace muy bonito todo lo que hay en el mundo, pues, ¿qué te puedo decir? No te lo recomiendo. No te lo recomiendo. Porque esas de las 12 tribus, 10 cruzaron y fueron 2 las que quedaron al otro lado del Jordán. Pero Moisés les dijo, si ustedes se quedan, van a desanimar a sus hermanos y va a venir un juicio peor del que sucedió en aquella otra ocasión sobre el pueblo de Dios, por causa de ustedes. Por eso el Señor decía, hay de aquel que haga tropezar y caer a uno de mis pequeños. Mejor le es atarse una piedra de molino y aventarse a lo más profundo del mar. Luego le dice a la iglesia de Pérgamo que tiene una doctrina humanista. Vamos a leerlo ahí en el capítulo 2. Me das un amén cuando lo tengas. Le dice en el versículo 14, 2:14, pero tengo unas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseña a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Veamos lo que esta iglesia estaba permitiendo. Porque déjame decirte, hermano, hermana, que en estos tiempos que estamos viviendo, nuestra lucha se va a hacer más fuerte. Porque vamos a estar viendo la doctrina de otras iglesias. Vamos a decir, no es que en aquella iglesia dicen iglesia en casa. En aquella otra iglesia dicen escucha el podcast. Aquí en aquella otra iglesia, pero ¿qué es lo que dice la palabra? Yo lo que leí la última vez que dijo el apóstol Pablo, ¿verdad? Su carta a los hebreos, no dejando de congregarnos como muchos tienen por costumbre, y más cuando veamos que aquel día se acerca. Pero hoy en día las doctrinas dicen, no hermano, es que a raíz del COVID y todo bien suave, qué bonito en la casa, iglesia en casa, ahí en pijamado todavía, no hay fijón, no pasa nada. ¿Cuántos saben lo que es un galardón? Es un premio. ¿Y cuál es el premio más grande que un cristiano puede recibir? Lo vamos a ver más adelante. ¿Y cuál es la doctrina de Balaam? Balaam lo que hizo fue que le enseñó a Balac a ponerle tropiezo, Números capítulo 25, a los hijos de Israel, para entrar en fornicación e idolatría antes de entrar a la tierra prometida, por dinero. Tú puedes leerlo en el capítulo 20 de Números. Nos narra la escritura como en 2 ocasiones Balaam dice, voy a consultar al Señor a ver si él quiere que vaya con ustedes. La primera vez les dice que no. La segunda vez viene Balaam, mandan otra vez mensajeros Balac y le manda mensajeros otra vez. Y les dice otra vez a los mensajeros, espérense a ver qué es lo que dice el Señor. Cuando el Señor dice no, es no, ¿verdad? Pero luego, al ver lo que había en el corazón de este hombre Balac, viene el Señor Balaam, viene y le autoriza a ir para dejarnos a nosotros el ejemplo. ¿Qué era lo que estaba buscando este hombre? Dinero, prosperidad, quedar bien con la gente. Y hoy en día van a ver, o ya hay muchas doctrinas que lo que buscan es simplemente, es una mega iglesia, es una super iglesia. Qué bueno si eso es lo que es el plan del Señor, pero debemos de analizarnos a nosotros. ¿Qué doctrina, qué se me está enseñando o qué se está enseñando en esos lugares? Porque está diciendo, ahí le dice, retienes a los que retienen las enseñanzas de Balaam, engañadora, su doctrina humanista e inmoral. ¿Cuántos han escuchado que hay doctrinas de esa manera? Claro que las hay. Luego le dice a la iglesia de Tiatira que ella tolera a una mujer que se llama Jezabel. ¿Y qué es lo que hace esta mujer? Dice que enseña
Pero lo que me llama la atención, la palabra ahí, porque no tienen, entonces digamos, ¿qué van a hacer las hermanitas que enseñan la escuela dominical a los niños, verdad? Ahí tenemos que ver que es un significado de palabra. Ahí en la palabra donde dice enseña, la palabra que aparece ahí en el original es didascos. Y esa palabra didascos se le acredita solamente al ministerio apostólico. Y el ministerio apostólico, por, porque así lo quiere el Señor, no es un ministerio que se le da a la mujer. Porque la mujer no puede sentar doctrina. Eso lo puedes tú estudiar. Revisa la palabra didascos y didascalos y didascalia en el original y cómo es que el apóstol Pablo lo menciona y lo relaciona y te vas a dar cuenta. El ministerio apostólico, y eso es lo que hace esta mujer, se declara así, profetiza y apóstola. Y eso no existe en la Biblia. Está usurpando un lugar, seduce, es inmoral y conduce al pueblo a las profundidades de Satanás. Esto es lo que se hace en esa iglesia. Pero recordemos de que todo lo que le pasa a estas 7 iglesias sucede en todas las iglesias a nivel mundial. Gracias a Dios, aquí pues no hay nadie que ni que enseñe, ni de que seduzca, ni que enseñe la inmoralidad, ni la idolatría, ni a comer sacrificado a los ídolos, ni que la riqueza debe de ser terrenal antes que la espiritual. No se nos ha enseñado eso, amén. Se nos ha enseñado a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas serán añadidas, ¿verdad? Luego le habla a la iglesia de Sardis y le dice que está dormida y que es inconstante, que no es constante en sus obras, en su trabajo. Y todo esto lo estoy resumiendo por el motivo en el cual donde el Señor quiere llevarnos hoy en esta mañana. Por eso lo estoy resumiendo. Viene y esta iglesia es una iglesia dormida. Vamos a leerlo ahí también si quieres en el capítulo 3. Dice en el versículo 3. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guárdalo y arrepiéntete. ¿Por qué tiene una iglesia de por qué arrepentirse? Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Hasta ahí. Ok, si el Señor viene y le dice, acuérdate de lo que has recibido y oído, guárdalo y arrepiéntete, es porque algo está haciendo mal. Es una iglesia a la cual también se le fue dada lo mismo que se le dio a todas las demás iglesias, pero todo se lleva en la aplicación de lo que se recibe. Por decir, si a una persona que es mecánico le dan herramientas de carpintero, no puede ejecutar su trabajo, amén. Tiene que darle herramientas de mecánico y de esa misma manera al carpintero. De la misma manera el Señor viene y le da la misma herramienta que le dio a la iglesia de Éfeso, de Pérgamo, de Sardis, de Hermina, todas las 7 iglesias. Todas le da a la misma iglesia. Todas las mismas. Pero depende de la iglesia cómo las aplica. De qué manera se entrega, de qué manera busca al Señor, de qué manera ama al Señor, de qué manera es constante. Porque la palabra dice que el hombre de doble ánimo, ¿y qué es una persona de doble ánimo? Es una persona bipolar, ¿verdad? Dice que la persona de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos y en todo lo que emprende, dicen otras versiones. O sea que no termina lo que empieza, lo deja todo a medias. Ese es el hombre o la persona de doble ánimo. Luego viene y le habla a la iglesia. Eso digo yo que esta es la iglesia de Cristo Adonai, porque es la iglesia de Filadelfia. Le dice que es fiel y amada. Amén. Esta es la iglesia de Cristo Adonai. Veamos ahí adelantito. Esa es la iglesia de Cristo Adonai, porque dice, esto es lo que el Señor te dice a ti, iglesia de Cristo Adonai. Así que cobra ánimo, cobra fuerzas. Dice en el 3:8. Yo conozco tus obras, he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra, has guardado mi doctrina, dicen otras versiones, y no has negado mi nombre.
He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por eso decía, esta es la iglesia fiel y la amada. O sea, es la iglesia de Cristo Donay, amén. Ahora, qué pocos aménes. Bueno, pues amén. Yo digo amén, hermano, porque estamos buscando la fidelidad, amén. Amén, gloria a Dios. Y luego le dice más adelante, he aquí yo vengo pronto. Ahora no le dice retén lo poco, sino que le dice retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. O sea, ahora esta iglesia le está diciendo, Señor, no te des por vencida, trabaja, porque los días son malos. No trabajes tanto en lo material. No, dice Juan en el capítulo 6, no trabajes por el pan, dijo el Señor Jesús, que perece, sino por aquel que para vida eterna permanece. Entonces, no pongamos nuestra mirada, ¿eres morador de la tierra o eres morador de Sión? Yo soy morador de Sión. ¿Tú cómo te consideras? Si eres morador de Sión, ¿qué es lo que dice la palabra con respecto a los moradores de Sión? Necesitamos estudiar, analizar y ver cuál es la conducta de los moradores de Sión. Porque aquí lo que le va a pasar a los moradores de la tierra. Los moradores de la tierra son los que van a ser probados durante el periodo de 7 años tribulacionario. Por eso te decía que cada quien se considera a sí mismo o morador de Sión o morador de la tierra. Dice, al que venciere, o sea, es una lucha constante contra nuestra carne, primeramente, porque el cristiano tiene 3 enemigos. El primer enemigo del cristiano es uno mismo. Porque uno se apapacha solo, ¿verdad? Uno se chipilea solo. Ay, es que yo me lo merezco. Ay, mejor no hago esto. Mejor no hago aquello. Mejor aquí, mejor allá. Es día de culto, es día de estudio, es día de oración, es día de discipulado. Porque hermano, déjame decirte, si tenemos a lo que comúnmente le llamamos, que de mi punto de vista ni siquiera deberíamos de llamarle así, coinonía, para eso se llenan las iglesias, hermano. Mira, tú en cualquier iglesia que puedes ir y dices, va a haber coinonía, hasta invitados lleva a la gente. Porque hasta la gente le dice, ¿sabes que va a haber coinonía en la iglesia? Y llegan, siempre llega la gente, ¿qué va a haber de comer? Sí, va a haber de comer, vamos a ir al lago, y vamos a ir a jugar pelote, vamos a nadar, y vámonos todos de un día de campo de la iglesia. Pero, digamos, hermanos, va a haber una tarde de oración. ¿Y será que llegan los mismos, entusiasmados? ¿Será que llega la misma cantidad? Por eso que digo, ahí dice, al que venciere, porque el primer enemigo que necesitamos vencer somos nosotros. El segundo enemigo es el mundo, porque siempre nos va a llamar la atención lo del mundo. Sus lujos, sus riquezas, la manera en la cual se conducen, tantas cosas que hay en el mundo que le llaman la atención, el Netflix, ¿verdad? El Hulu, Prime, Disney, ¿cuántos más hay, verdad? HBO. Bueno, aquí nos llevaríamos toda la mañana. Pero es lo que llama la atención. Por eso dice, al que venciere. Me tengo que vencer a mí mismo. Por eso dice nuevamente Pablo en Efesios. Porque nuestra lucha, me gusta mucho lo que dice, creo que es la versión Serafín Ausejo. Dice, porque nuestra lucha no es contra sangre ni carne solamente, sino contra principados, potestades, huestes y gobernadores en las regiones celestes. Pero entonces, solamente es porque estamos batallando con nosotros mismos. Porque es rico estar en la casa, ¿verdad? Más cuando está nevando. Por eso el Señor decía, pidan para que vuestra huida no sea en día de invierno. Imagínate si el arrebatamiento llega a ser un día de invierno con estas temperaturas que han habido últimamente. Y se empiezan a desatar las plagas, las copas, las trompetas, bueno, todo lo que va a suceder. ¿A dónde va a correr la gente? El Señor le dice a Job en el capítulo 38, ¿sabes tú dónde tengo yo reservada la bóveda del granizo para el día final? Porque va a haber granizo. La Biblia dice que va a haber granizo mezclado con fuego, que va a pesar casi 80 libras. O sea, los que juegan soccer no van a poderle hacer así, ¿verdad? Pues pararla y luego no se va a poder. Imagínate, es como recibir una bala de cañón y va a matar la tercera parte de lo que vive en la tierra. Ahora usted podrá decir, ay hermano, no me asuste. Si esto no es para asustar a la gente. Porque dice Apocalipsis en el capítulo 1, bienaventurado el que lee y escucha las palabras de esta profecía. Así que ahorita en este momento, hermanito o hermanita, eres bienaventurado, y bienaventurado quiere decir dichoso. Dichoso
Estaba escuchando y estaba estudiando que dichoso quiere decir digno de envidia 3 veces, en el espíritu, en el alma y en el cuerpo. Entonces estamos siendo bendecidos en esta mañana, porque estamos escuchando la palabra de esta profecía. Entonces, nosotros necesitamos ver qué es lo que yo quiero. ¿Quiero ser morador de la iglesia o de Sión básicamente, o morador de la tierra? ¿De qué manera me quiero comportar yo? ¿Qué es lo que yo quiero hacer? ¿Hacia dónde quiero dirigir mi vida y mis pasos? Porque la puerta está abierta. Dice, al que venciere yo le haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios y mi nombre nuevo. El que tiene oídos para oír, que oiga, dice la iglesia. Entonces está en nosotros. Tú podrás decir, hermano, pero si me quedo, bueno, si me quedo a padecer en el tiempo tribulacionario, ¿pierdo mi salvación? Puede que sí, como pueda que no. Ahora puede decir, y ese es un tema demasiado hermoso, hermanos, porque déjame decirte, dice que los que acepten el sello de la bestia, estos van a ser arrojados al lago de fuego y azufre, que es la muerte segunda, que es una separación eterna. Pero al que venciere, al que permanezca, al que muera, que sea martirizado, va a ser puesto a un lado y se le van a dar vestiduras blancas, porque luego más adelante dice Apocalipsis que se escuchó una voz cerca del altar diciendo, Señor, Señor, ¿hasta cuándo vengarás nuestra sangre de los moradores de la tierra? Y se les fue dicho que permanecieran otro tiempo porque todavía habrían de venir algunos de sus hermanos y consiervos. Esto quiere decir que tanto ovejitas como ministros van a estar en el tiempo de la tribulación y gran tribulación. Y después de que ellos padezcan, después se venga la sangre. Si la persona acepta el sello de la bestia, por decirlo de esta forma, se acepta el número de la bestia, el sello, lo que se conoce, ya no salva, pierde su salvación. Pierde su salvación, porque la está entregando, porque lo que es el sello de propiedad, es un sello de propiedad. Por eso, sí, hermano, pero fuimos sellados con el sello del Espíritu Santo, el cual son las arras de nuestra promesa hasta el tiempo de la redención, dice la palabra, amén, amén, pero también dice, no contristéis al Espíritu de Dios que está en vosotros. Y el salmista dice, crea en mí, oh Dios, un limpio corazón y un espíritu recto dentro de mí, no alejes de mí tu santa presencia, ni tu santo espíritu apartes de mí. Si en el pasado dice que el Señor apartaba su espíritu, como lo estaba a punto de hacer con David, nos muestra la palabra, y lo hizo con Saúl, ¿qué nos hace pensar? Que nosotros hemos recibido mejores y mayores promesas en un nuevo y mucho mejor pacto, que vamos a salir librados de ello. Porque si Dios es el mismo de ayer, de hoy y por la eternidad, y no cambia, ni hay variación ni mudanza en él, ¿qué nos va a hacer pensar? Pero si yo me quedo, yo no voy a aceptar el sello de la bestia, yo voy a ser de los que se ponen a pelear. Bueno, no te lo recomiendo. Te recomiendo mejor busquemos la paz y la santidad para con Dios. La paz para con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Y luego le habla a la iglesia de Tiatira, de la Odisea, perdón. Y la iglesia de Odisea, no sé si recuerdas que ya hablamos al respecto de ella, hace como unos 4 o 6 meses más o menos. Y esa es la iglesia que se dice que es rica, que está muy bien y que no tiene necesidad de nada, que lo tiene todo, pero el Señor le dice, no sabes que eres una miserable, digna de lástima, ciega, pobre y desnuda. O sea, esa iglesia, y cuando digo iglesia, lo que estoy tratando de transmitirte cuando decimos iglesia no es de que la iglesia de la esquina es como aquella, la iglesia de aquí a 3 esquinas, no. Entre nosotros hay cristiandad, entre nosotros los que estamos en este lugar, perdón que nos incluya todos en el tamal, pero entre nosotros hay hermanos que estamos en calidad de Éfeso, otros que estamos en calidad de Esmirna, otros que estamos en calidad de Pérgamo, otros que estamos en calidad de Tiatira, otros que estamos en la calidad de Sardis, Filadelfia, la cual yo anhelo estar en la situación, en la calidad de Filadelfia, y otros en la de la Odisea. Y eso es lo que se está dando hoy en día en el corazón del pueblo, en el corazón de la iglesia, donde se le predica, especialmente ahorita, hermano, que
que van a bajar los impuestos y que van a quitar esto y que van a quitar aquello. Yo te puedo decir, como dijo el salmista, ellos confían en carros y en caballos, mas nosotros confiamos en Jehová de los ejércitos. Amén. Dale una fuerte ofrenda de palmas al Señor. Entonces, lo que me llama la atención es nosotros, como iglesia, ¿cuál es nuestra posición? Porque, digamos, en el mejor de los casos y el más excelente de los casos, caemos en el perfil de la iglesia de Filadelfia. Pero una ovejita, un hermanito, puede tener más de 2 o 3 características de las 7 iglesias en su vida y no darse cuenta. Por eso el viernes el Señor nos hablaba y nos decía que necesitamos inspeccionarnos a nosotros mismos, ver lo que hay dentro de nosotros, analizarnos. Hay una raíz de amargura, hay una raíz de odio, de enojo. ¿En qué categoría de iglesia o categorías caigo yo? Porque yo solo una me gustaría estar en una categoría y es la de la iglesia de la Filadelfia. Porque déjame decirte, hermano, ¿dónde estaban estas 7 iglesias? ¿Dónde estaban? En Asia, lo que es hoy actualmente conocido como Turquía. Y cada una de esas iglesias hoy en día ya no es iglesia, sino que es un museo. Después de pasar por tanto periodo de guerras y tiempo y paganización, hoy en día esas 7 iglesias son un museo. Y eso es lo que lamentablemente muchas iglesias se están convirtiendo en museos, en galerías, donde van a ver y no ven, a escuchar y no oyen, a mirar y no miran. Y todo esto nos priva de un arrepentimiento y una transformación, porque creemos estar bien. ¿Cuántos podemos decir, yo estoy bien? Porque difícilmente estamos bien. Dice la palabra, el que esté bien, mire que no caiga. El que esté limpio, límpiese más. Y el que esté sucio, que se ensucie más. Pero la palabra del Señor, eso es para los que quieren tener esa actitud, pero nosotros queremos santificarnos, amén. Queremos tener al Señor como la prioridad, la única prioridad en nuestro corazón. Por ejemplo, se da en las familias, que a veces, por no pelear con el cónyuge, a veces dice uno, bueno, pero pues ni modo, ahí que se quede, ya ni modo, ya que pasó, concerniente a las cosas espirituales, ya de que el color del carro o el color del vestido, los zapatos, la corbata, saco lo de menos, estamos hablando de lo espiritual, porque aún en los matrimonios hay diferencias doctrinales. No, que si hay que usar el velo, que no hay que usarlo, no, que las ofrendas eran para antes, de que los diezmos también, no, que el bautismo del Espíritu Santo era para la iglesia de antes, que eso era simplemente porque el Señor estaba centrando doctrina, no, que si es para ahora. Y hay diferencias doctrinales aún dentro de los matrimonios cuando uno viene y se casa con un yugo desigual. Porque cuando dice el apóstol Pablo, no os unáis a un yugo desigual, no solamente está hablando a un cristiano con lo del mundo. Imagínate un cristiano evangélico que tiene la sana doctrina, irse con un musulmán, te iba a decir, ¿verdad? Pero ya te lo dije, con un musulmán, casarse con una persona de la religión del Islam. Yo sé de un caso de una persona que pertenecía a la religión antigua, la católica, y para enamorar a la que ahora es su esposa, ex esposa, se tuvo que convertir al Islam para luego mejor quedarse ni con uno ni con el otro. Aunque de hecho pues quedó donde mismo, porque la historia nos enseña que el Islam viene de a raíz de las doctrinizaciones de la Iglesia Católica. Pero nos damos cuenta lo que el Espíritu nos quiere mostrar y nos quiere enseñar. ¿Qué es lo que vamos a hacer nosotros? ¿Qué iglesia vamos a tomar? Porque son 7 iglesias, amén. Pero vayamos ahí a Isaías, porque estamos viviendo los tiempos finales. Isaías capítulo 4. Isaías capítulo 4. En el
versículo 1. Dice, echarán mano de un hombre 7 mujeres en aquel tiempo, diciendo, nosotras comeremos de nuestro pan y nos vestiremos de nuestras ropas. Solamente permítenos llevar tu nombre y quitar nuestra vergüenza o nuestro oprobio. Ahora podrá decir alguno que nos está escuchando, 7 mujeres para un hombre, ¿dónde es eso, oiga? Esto está hablando de una manera simbólica, espiritual. Porque ¿cuántas iglesias acabamos de leer? 7, ¿verdad? Y luego dice, echarán mano en aquel tiempo. Cuando está hablando de tiempo, la palabra ahí en el original se está refiriendo en un tiempo, no en un día específico, sino en una época, en una temporada, en un lapso de tiempo, el cual es el que hemos estado viviendo. El cual estas 7 mujeres relacionado con las 7 iglesias van a decir, nosotras comeremos nuestro pan. O sea, como que dice, nosotros tenemos nuestra propia doctrina. Nosotras nos la arreglamos. Ay, hermano, ya empezar. A mí, hábleme de lo que quiera, pero no me toque a mi Santa Claus, por decir uno, ¿verdad? ¿Verdad? Pero sí, son fiestas paganas. Entonces nos damos cuenta, dice, comeremos nuestro pan, tendremos nuestra propia doctrina por tradiciones de hombres. Eso es lo que el Señor decía a los discípulos. ¿Se acuerdan que lo estuvimos estudiando el viernes? Ustedes son ciegos por seguir tradiciones de hombres, les dijo el Señor. Lo leímos ahí en el Evangelio de Mateo. Si no viniste, pregúntale al hermanito que tienes a tu derecha o a tu izquierda. Pero dice, nosotros comeremos nuestro propio pan, nosotros nos predicamos, nosotros tenemos nuestra propia doctrina. Ahí a la hora de la alabanza vamos a tener un mito y luces por todos lados. Y vamos, no te preocupes, que de hecho, hermano, hace como 6, 8 meses en una iglesia aparentemente cristiana tuvieron como un tipo de concierto donde se hizo muy igualito a una de las ¿cómo dices? Performance, ¿verdad? De una de las funciones que hizo un artista mundano en uno de los premios que ellos reciben. Todo rojo, negro, luces y música y ruido. Y en una iglesia se dio algo similar también. En una iglesia casi un año les llevaron un stripper. No, parece que fuera cómico si no fuera trágico, pero es verdad. ¿Pero por qué? Porque son estas iglesias que dicen, solo danos el nombre de cristianos, queremos tener el eslogan, el sello, pero la doctrina no la queremos. ¿Y qué es lo que le dice el apóstol Pablo a Timoteo? Timoteo, 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 tú traza la palabra y la sana doctrina, porque haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te escuchan. Porque déjame decirte, hermano, yo soy responsable de lo que te estoy diciendo, mas no responsable de lo que tú me estás entendiendo. ¿Sí me explico? Tú puedes entenderlo, interpretarlo de una manera, tal vez si le pedimos al Señor que ponga un pensamiento divino y no humanista en nuestra mente, vamos a entenderlo con una mente espiritual. Pero si lo queremos humanizar todo, porque ¿desde cuándo el evangelio se volvió humanista? Nunca. Porque el humanismo es reducir a Dios a una simple humanidad y elevar al humano a un lugar de Dios. Eso es el humanismo. Entonces nos damos cuenta que estas iglesias están diciendo, son 7 iglesias, un hombre, y dice, y nos vestiremos de nuestras ropas. Cuando dicen nos vamos a vestir de nuestras ropas, ¿qué le están diciendo? Nos vamos a cubrir. Pero ¿qué es lo que dice la palabra? El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Le están diciendo al Señor, sabes, con tu doctrina, y nosotros no queremos eso. Nosotros solo queremos lo que nos gusta. La cobertura y todo eso no la queremos. Queremos lo que a nosotros nos agrada. Y quita nuestro oprobio. ¿Pero qué es quitar el oprobio? ¿Sabes por qué? Porque las iglesias que se dicen cristianas hoy en día y practican cosas que van en contra de lo que es la palabra de Dios, están a veces hasta tupidas. Están llenas a reventar. No es necesario que yo te dé nombre de iglesias. Me imagino que tú has visto, has escuchado, has manejado, caminado enfrente de más de una de ellas. Están a reventar. ¿Por cuál es quitar el oprobio? Porque para ellos llevar el puro nombre de cristiano, porque hoy en día todo el mundo es cristiano, ya se puso de moda, no sé si te diste cuenta, a raíz de las elecciones,
estas elecciones que acaban de pasar, todo el mundo es cristiano, pero nadie vive como tal. Y debemos de vivir lo que decimos que somos. Amén. Porque yo soy un chapín mexicanizado. Déjame te cuento, por si no sabías, yo soy un chapín mexicanizado. ¿Por qué? Porque me gustan los chiles rellenos de México, me gusta la comida de México, mi esposa es mexicana, sé más historia mexicana de lo que sé historia guatemalteca, mi esposa te puede corroborar de esto. O sea, por eso digo, soy un chapín mexicanizado, pero no estoy actuando como, es más, hasta hablo más como mexicano que como chapín. Me han dicho en el trabajo y en muchos lugares, oye, pues no pareces, no hablas como esa gente, tú tranquilo, le digo, no pasa nada. Pero no me comporto como un chapín. De la misma manera, mucho cristiano tiene solamente el nombre, las iglesias. ¿Por qué? Porque a más cantidad, más. Por eso dijo el apóstol Pedro y Pablo, dicen que harán comercio de ustedes. ¿Por qué? Porque entre más ovejitas, más ingresos. Tal vez suena muy golpeado el mensaje, ¿verdad? Ay, no, hermano, qué golpeado, qué feo. ¿Es palabra o no estamos hablando palabra? ¿Estamos leyendo versículos bíblicos o es simplemente la imaginación del hermano William? Está en la palabra. Y el oprobio en este tiempo a la cultura que se le dirigía la Biblia en el antiguo hebreo, un oprobio, una vergüenza era no tener hijos o no estar casado. Esos dos eran una vergüenza. Hoy está de moda. Tenemos perrijos. Yo tengo cuatro chamaquitos, cuatro hijos muy hermosos y dos perrijos. Uno es adoptado y el otro es comprado. Pero déjame decirte, hermano, hoy en día está de moda todo eso. Porque vienen y dicen, bueno, solo queremos ahí, pon la iglesia cristiana y empieza a llegar la gente. Yo hace tiempo fui a una iglesia y también con mi esposa en cierta ocasión, en uno de sus clientes que toma fotos, les tomó fotos ella un domingo después de servicio ya, platicando las personas entre ellas, que no te vimos en la iglesia, oh no, es que fuimos al baile y por eso no pudimos tocar los instrumentos, pero ahí estuvimos bailando, pero ya el domingo que viene sí vamos, dicen. Dime qué bonita cosa, ¿verdad? Y ese es el evangelio. Estamos criticando a la gente, no, no es criticar a la gente, hermano. No es criticar, tú puedes decir, ay hermano, que usted vino muy. Si nosotros no, ¿qué dice la palabra? Que estemos listos para desenmascarar las obras de las tinieblas. Y esto es un engaño, hermano. Este evangelio que se está viviendo muy modernizado hoy en día, ¿es o no es un engaño? ¿Y qué es lo que dijo el Señor en Mateo 24? Mirad que nadie os engañe. La operación del engaño se está dando hoy en día y muchos cristianos se están tomando esa píldora. Por eso se quita nuestro propio, como que dice, al darnos tu nombre, por decir a fulanita de Cristo, ¿verdad? Ya lleva el apellido Cristo, y así iglesia, ya llegan todos. Tiene el apellido y por consecuencia tiene hijos, tiene miembros. ¿Sí me explico? Entonces eso es quitar el oprobio. No quieren la doctrina, no quieren la palabra, no buscan la santificación, no buscan el honrar a Dios, sino lo que buscan es comer su propio pan y que les quiten la vergüenza. Eso es lo que están buscando. Por eso hay muchos que dicen, no, es que aquella iglesia está más cool, porque aquella nos predican bien bonito, aquella no nos dicen de esas cosas. La palabra es clara. La palabra es clara. ¿Qué es lo que le dice el Señor a Jeremías? Si separas lo vil de lo profano y lo puro de lo impuro, entonces serás mi profeta. Necesitamos aprender. ¿Cuántos queremos? ¿Cuántos sabemos que el Espíritu Santo es puro, es santo, es hermoso, es bello? ¿Cuántos anhelamos esa presencia de continuo? ¿Verdad? Pero ¿cuántos separamos lo profano de lo santo? Porque todos los que estamos aquí somos templo, amén. Mira al hermanito y a la hermanita que tienes al lado y dile, tú eres un templo. Tú eres un templo, tú eres un templo. Pero ¿qué es lo que hay en un templo? No estoy hablando de las religiones pasadas, ¿verdad? Donde crecieron muchos. Veamos el templo de acuerdo a la cultura hebrea. El templo, ¿qué es lo que tenía primero? Un atrio. ¿Qué había en el atrio? Un altar de sacrificio. ¿Qué se ponía en el altar de sacrificio? La carne. ¿Qué somos nosotros?
carne. ¿A qué debemos de morir? A las obras de la carne. ¿En qué tenemos que luchar en contra de? Las obras de la carne, los deseos de la carne. Cuando hacemos eso, estamos en el atrio y estamos continuamente. Por eso decía el Señor, en el altar siempre habrá sacrificio. De continuo luchar contra, porque como nuestra lucha no es contra sangre ni carne solamente, y debemos de morir a las obras de la carne, es ponerlas en el altar. Tú, hermanito, hermanita que estás en este lugar y nos escuchas por redes sociales, tienes altar en ti. Pero ahora necesitamos analizarnos, ¿está encendido o está apagado? Porque ¿qué fue lo que prendió el altar del sacrificio cuando el tabernáculo de Moisés fue levantado? Fuego del cielo prendió ese altar. Al igual que el día que cada uno de nosotros aceptamos al Señor Jesucristo, lo que prendió ese altar dentro de nosotros, esa luz, fue el fuego del Espíritu Santo, el cual nosotros debemos de mantener encendido todo el tiempo. Dale una fuerte ofrenda de palmas al Señor. Luego estaba el lugar del lavacro, donde se lavaban las manos. De hecho, hermanitos, hemos estado estudiando una serie acerca de la simbología y cómo se aplica el tabernáculo de Moisés a nuestra vida los lunes. Por si quieres invitar al hermano que tienes al lado, que venga los lunes al estudio bíblico, el Señor nos está abriendo los ojos y nos está enseñando cómo es de que todo lo que había en el tabernáculo de Moisés luego pasó y se multiplicó en el templo de Salomón. Tiene que ver relacionado con cada uno de nosotros y nuestra vida y crecimiento espiritual. Luego estaba el lavacro, donde el sacerdote tenía que lavarse las manos. Y dijo el Señor Jesucristo, cuando estaba lavando los pies al apóstol Pedro, le dijo: Pedro, tú no me vas a lavar, le dice al Señor. Y el Señor le dice: Pedro, si no hago esto, si no te lavo, no tendrás parte conmigo. Y Pedro le dice entonces: los pies, la cabeza y las manos. Y el Señor le dijo: ustedes ya están limpios por la palabra que les he hablado. Eso quiere decir, en el lavacro es la continua devoción de la lectura de la palabra, porque nos está limpiando. Cambia nuestra mentalidad humana y nos pone una mentalidad cristocéntrica, bíblica. Ya salimos de lo natural a lo espiritual. Luego está el lugar santo. Y en el lugar santo habían tres elementos. Estaba el candelabro, la mesa de los panes de la preposición y el altar del incienso. Tres cosas que nos habla de una comunión con Dios, una comunión con la iglesia, porque Apocalipsis en el capítulo 1 dice, cuando el ángel le está dando a Juan, le dice: los candelabros son las 7 iglesias. La iglesia entonces es un candelabro. Cuando venimos aquí a la iglesia, como dice primera de Juan capítulo 1, somos lavados con la sangre de Cristo en conjunto, pero lejos. Cada quien sabe qué tipo de relación y comunión tiene con Dios. Amén. Y luego está el lugar santísimo, donde solamente entraba el sacerdote una sola vez. Pero lo que me llama la atención, toda la vestimenta del sumo sacerdote tenía algo, un significado espiritual también. Pero tenía también una mitra y tenía una placa en su frente que decía: santidad a Jehová. Santidad a Jehová. Y es lo que nosotros tenemos que procurar todo el tiempo. Si tenemos santidad, una vida en santidad, va a ser más fácil entrar delante del trono de la gracia y encontrar el socorro para la ayuda inmediata. Porque la sangre de nuestro Señor Jesucristo todavía está fresca en la jofaina. La jofaina es como un guacalito, un recipiente, donde se tomaba la sangre del cordero que sacrificaban y rociaban en los cuernos del altar, en el atrio, en los cuernos del altar del lugar santo, y lo rociaban también en el arca. Y la sangre del cordero ha sido rociada y es rociada sobre cada uno de nosotros. Y cuando venimos a este lugar, podemos entrar directamente por el nuevo y vivo camino que el Señor abrió para nosotros. Pero todo depende, ¿qué iglesia quiero yo ser? Porque si tú lees en Isaías capítulo 3, lo primero que hace el Señor es que dice que les va a quitar reyes, jueces, sacerdotes, le va a quitar todo lo que es la figura del varón. ¿Y qué es lo que está pasando hoy en día en las iglesias y está pasando en el gobierno y aún en los hogares? Se quiere quitar la autoridad del varón. Leámoslo ahí en Isaías capítulo 3. Hay un capítulo atrás, donde el Señor le dice: ay de mi pueblo, porque lo gobiernan mujeres y niños, le dice. Está en el versículo
A ver quién me ayuda a encontrarlo. Ahí está en el capítulo 3, en el versículo. Me das un amén cuando lo tengas. Tú que eres un esgrimista profesional de la palabra. Amén. Dice, ay de mi pueblo porque lo gobiernan niños y mujeres y niños, dice. Pero cuando habla de mujeres y niños, sí está hablando de la literalidad y también de lo espiritual. Porque lo que sucede es de que hoy en día se quiere derrocar la autoridad patriarcal para establecer una matriarcal. Y eso es en contra de la palabra. Entonces lo que va a hacer el Señor es, quieren esto. Si tú lees el capítulo 3, todo el capítulo 3 y el versículo 1 del capítulo 4, te vas a dar cuenta de que está haciendo relación acerca de la iglesia o las iglesias del Apocalipsis, desde el capítulo 3 hasta el capítulo 4 en el versículo 1. Por eso dice, en aquel tiempo le dirán a un varón, 7 mujeres. Oh, 4 es, no es en el 3. A ver, 3:12. Sí, los opresores de mi pueblo son muchachos y mujeres. Se enseñorearon de él. Pueblo mío, los que te guían te engañan y tuercen el curso de tus caminos. Gracias, hermano. Nos damos cuenta, muchachos y mujeres. Y porque lo primero que hizo el Señor, si tú lees en el capítulo 3 en adelante, nos damos cuenta cómo es de que se le va a quitar a la iglesia, porque el Señor se da cuenta que es lo que las iglesias quieren, quitar, sacar al varón y quitarle el rol que tiene, porque aún, hermano, en la familia. ¿Y qué es lo que dice la palabra? Mira, en la familia se da a veces también lo mismo, donde la mujer es la que gobierna y no el varón. Por eso es que la palabra dice, como la hija, como la madre es la hija. ¿Cuánto lo hemos leído? Es lo que dice la palabra. Como la madre es la hija, la iglesia. ¿Y qué es lo que dice con respecto al orden? El orden es, el varón es la cabeza de la mujer. Dice, mujeres estén sujetas a vuestros maridos, así como la iglesia está sujeta a Cristo. Todo empieza por la iglesia entonces. Porque si en la iglesia no se está enseñando el orden bíblico, donde la cabeza es el Señor, el varón y luego la mujer, y la cabeza de Cristo es Dios, si no se enseña ese orden, no va a haber un orden de autoridad y todos van a querer mandar y se va a cumplir lo que dice aquí Isaías capítulo 3 versículo 12, porque como se practica el matriarcado en la iglesia, por eso dice, como la madre, la hija, como el pastor, la oveja, como el profeta, es el pueblo. Veamos entonces de qué manera estamos aplicando la palabra. Porque lo que hoy en día el mundo llama machismo, necesitamos separar entre el machismo y lo que es de parte de Dios. Amén. Porque de parte de Dios, déjame decirte una última pregunta y terminamos. En el huerto, en el huerto del Edén, donde empezó todo, esta dispensación que estamos viviendo, fue una decisión de 50 y 50. Nos narra la Biblia de que Adán y Eva se sentaron a platicar y dijeron, pues fíjate, mira, la serpiente me dijo esto, pero el Señor dijo aquello. Pero la serpiente dice que vamos a ser como Dios, pero sí, pero yo creo que la serpiente tiene razón. ¿Tú qué dices? No, pues danos un poquito de tiempo, señor Ku Klux Klan, dice Dan, porque Ku Klux Klan es la serpiente emplumada. Entonces, dice, denos un poco de tiempo, vamos a platicar. No, dice que la mujer agarró, comió y le dio a su marido que estaba con ella. Ahí se rompieron muchas cosas. Y son temas que son hermosos y que pues me gustaría poder platicar, pero ya se nos acabó el tiempo, ¿verdad? Entonces, hermano, todo empieza por un orden. ¿Qué iglesia vamos a hacer nosotros? Yo, tú, él, ella, nosotros. ¿Qué iglesia queremos ser nosotros? La iglesia que está edificada sobre la roca. El apóstol Pablo dice, mire cada quien cómo sobre edifica, pero el fundamento que es Cristo ya es puesto. Edificados pues bajo la doctrina de los apóstoles y profetas. Por eso se le ha dado mala interpretación a la doctrina apostólica por algunos extremismos, pero la doctrina apostólica la encontramos en la palabra.
Y dice el apóstol Pedro, la palabra profética más segura, la cual hacemos bien en escuchar, y alumbra como antorcha encendida en lugares oscuros hasta que aparezca la estrella de la mañana. Amén. Dale una fuerte ofrenda de palmas al Señor. Inclina tu rostro, inclina tu rostro y vamos a pedirle al Señor hoy en esta mañana que sea Él, por medio de su Espíritu Santo, el que escriba su palabra en nuestro corazón y que seamos nosotros esa iglesia de Filadelfia, esa iglesia que tiene poca fuerza, esa iglesia que se le dice retén lo que tienes, esa iglesia que se le dice el que venciere lo haré columna en el templo de mi Dios. Dile ahí en tu lugar, Señor, yo quiero ser esa iglesia. Yo quiero ser esa novia. Yo no quiero estar centrado en las cosas del mundo. Yo quiero amarte y amarte solo a ti. Entregarme solo a ti. Yo no quiero poner la mirada en lo terrenal. Yo no quiero poner la vista en lo que pueda palpar, sino yo quiero caminar como lo hizo Abraham, como viendo al invisible, como aquel siervo que te creyó y caminó hacia ti, sabiendo que abrazaría tu promesa. Yo quiero, Señor, agradarte solo a ti. Dile ahí en tu lugar, dile al Señor, ayúdame. Ayúdame a que la palabra esté de continuo en mi mente y en mi corazón. Señor, yo no quiero ser atraído por las riquezas y por las cosas de este mundo. Yo quiero entregarme de lleno y completo a ti. Que así como el fuego en el altar fue encendido en mi corazón por parte de tu Santo Espíritu, quiero mantener no solamente vivo ese fuego, sino también que haya sacrificio de continuo, muriendo a las obras de la carne, muriendo a los deseos de este mundo, muriendo, Señor, a lo que me pueda desviar de ti, muriendo, Señor, a todo aquello que a ti no te agrada. Yo quiero aborrecer lo que tú aborreces y amar lo que tú amas. Señor, yo anhelo y yo deseo con todo mi corazón agradarte, amarte solo a ti. Yo no quiero ser un cristiano, un hermano de domingo, un cristiano de vez en cuando. Yo quiero ser un hermano que viene a buscar tu santa presencia, a poner tu sacrificio delante de ti, el fruto de labios que confiesa tu nombre. Señor bendito, hoy en esta mañana te damos gracias porque sabemos de que son grandes cosas las que haces tú, que son hermosas y que esta palabra queda cincelada, queda escrita en la mente y en el corazón de cada uno de nosotros, sabiendo, Señor, de que va a dar fruto, fruto agradable, fruto dulce, fruto a su tiempo, para cuando tú desciendas puedas comer de tu dulce fruto estando en tu huerto. Queremos ser nosotros la moradora de huertos, la moradora de Sión. Nosotros no queremos ser moradores de la tierra ni aferrarnos a nada que pueda estar o permanecer en este mundo. Nosotros queremos estar donde tú estás. Queremos, Señor, estar recostados en tu pecho. Queremos estar, Señor, cerca de ti. Queremos ser conocidos en el cielo, así como se le fue dicho a Daniel. Daniel, oh siervo muy amado, eres en el cielo. De esa manera queremos ser conocidos también, Señor. Te damos gracias en esta preciosa mañana que nos has permitido reunirnos delante de tu presencia, alabar, exaltar y a bendecir tu santo nombre. Te suplico que lleves con paz, con bendición, con alegría a cada uno de nosotros de vuelta a nuestro hogar, a nuestra casa, y que la paz de Cristo more en nuestro corazón y que seas tú, bendito Padre, el que guarde todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo irreprensible para nuestro encuentro en las nubes y de ahí ser arrebatados y estar contigo por la eternidad. Bendice el trabajo, la labor de estos hijos, hijas tuyos de este pueblo que empiezan el día de mañana. Llénalos de gracia, llénalos de favor para con sus empleadores y también a esos lugares. Bendícelos, Señor, y multiplica también por medio de estos hijos tuyos la labor y el trabajo y las ganancias en esos lugares. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Dale una fuerte ofrenda de palmas al Señor. Y así quedamos despedidos. Dios les bendiga.